Y a propósito de eso, de lo que hemos leído y no se ha podido leer de Bataille, hay por ahí un libro que no está en español de manera completa, ¿no? El de la soberanía. Sí, bueno, entonces, sí, exacto. Es que los editores, bueno, algunos editores a veces son un poco trampositos. Sí, eso de hecho me pasó ahí en algún aula de la Facultad de Filosofía y Letras. Alguien mostrándome muy orgullosamente este libro que si yo lo conocía. Y entonces ahí descubrí que en una edición española, un supuesto libro de Bataille que se llama Lo que yo entiendo por soberanía, es en realidad solamente la primera parte, la introducción teórica de una obra muchísimo más extensa que sí está en Bataille, que se llama La soberanía, que de hecho fue el último gran libro que escribió, no el último que escribió. A ver, la gente que ha escrito sobre Bataille en Francia, algunos tienden a, de toda esa mezcolanza que es su obra, una infinidad de artículos sobre temáticas muy diferentes, disímbolas, etcétera, etcétera. Están esos 3 volúmenes de la Suma Teológica, que eso es lo que produce en los años de la Segunda Guerra Mundial, y después vienen los otros 3 grandes libros, que son los libros nacidos en la posguerra, ¿no? Hasta su muerte en 1962. O sea, los 3 grandes libros que no son la continuación de la Suma Teológica, pero son el erotismo, el otro, bueno, ahora se me fue, está en el erotismo, ese que ya se me fue, pero que ahora me va a regresar, y el último gran libro de esa triada fue justamente La soberanía, se llama La soberanía, no está traducido completo al español, ¿no? Lo que me sorprendió cuando vi ese alumna que me enseñó ese libro, que me sorprendió es que el editor español que sacó esto nunca tuvo la honestidad de decir esto es una parte de un libro que se llama La soberanía, ¿no? Hace creer que es la obra de Bataille, así, ¿no? Simplemente, ya me acordé, La parte maldita, ¿no? Los otros 3 grandes libros son La parte maldita, el erotismo y la soberanía. Y bueno, un poco el sentido de esta antología, cuando la hicimos Felipe y yo, que fue de todos esos 12 volúmenes lo que escogimos, fue, esto no se había hecho en el mundo de habla hispana, hacer una antología de Bataille, en donde ahí seleccionamos partes que consideramos importantes, significativas, emblemáticas, de estos grandes libros de Bataille, y después una colección de artículos en relación, por ejemplo, a algo que fue importante para Bataille, su relación con los surrealistas, y que vuelvo a insistir, cuando uno se asoma a la edición de las obras completas de Bataille, es inaudito el número, la cantidad de artículos que escribió sobre escritores, pintores, colecciones. Él fue bibliotecario, fue jefe del gabinete de medallas de la Biblioteca Nacional de París, muchos artículos que tratan, por ejemplo, sobre numismática, ¿no? Que fueron sus primeros años cuando estaba al frente del gabinete de medallas ahí de la biblioteca. Temas tan separados y aparentemente inconexos. Eso es otra cosa que también tiene Bataille, que uno puede ir rastreando el proceso de la formación de un escritor y de un pensador, en donde aparentemente se está dedicando a cosas que no tienen que ver unas con otras, cada una es hija de su padre y de su madre, pero todo eso, ¿no? Es ese edificio que se va construyendo a poco, y en algún momento uno puede descubrir, seguramente él descubrió, hablando de mí, también un día descubrí que mi interés por muchas cosas y por muchos temas que aparentemente no tenían conexión, pues sí, claro que sí tienen conexión, ¿no? Tengo un amigo en España muy querido que siempre me dice en un tono burlón que si hay algo que me distingue es que siempre he leído las cosas más absolutamente inútiles que nadie lee. Y sí, lo confieso abiertamente ahora frente a las cámaras, que por épocas me ha interesado mucho leer acerca de alquimia. No estoy buscando fuentes de inspiración para una vida encaminada hacia la religiosidad, no. O sea, como literatura, tratados de alquimia, cosas muy raras, históricas, etcétera, ¿no? Son cosas que me han
que me han nutrido mucho más que muchas veces los senderos ya trillados, ya marcados, los autores canonizados, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se burla este amigo que me dice, de verdad, así tu capital de lecturas es una cosa que, verdad, es inexportable. ¿No? Inexportable. Lo que has leído y lo que te has metido en el cuerpo, una cantidad de cosas inútiles, ¿no? Sí, en eso sí estoy de acuerdo con este amigo de Madrid. Oye, Ignacio, hablas por ahí que el periodo entre guerras en Francia fue el de mayor dinamismo intelectual, ¿no? Que es donde se gestaron las ideas rectoras del siglo XX. ¿Dónde estamos colocados hoy frente a este dinamismo, frente a estas ideas que vaya, ¿no? O sea, se gestaron en el siglo XX, pero siguen teniendo una repercusión fuerte en nuestro momento? Yo creo que no. O igual somos hijos de ese periodo, pero ya no sabemos de quién somos hijos, ¿no? Y igual lo que voy a decir ya también es un síndrome de que, insisto, el próximo año ya voy a poder sacar mi licencia del INAPAM, pero sí, o sea, yo detestaría llegar a ser a viejo pensando que todos los tiempos anteriores fueron mejores a este. Claro. Pero es que a veces me resulta inevitable decirlo, ¿no? A todos, creo. Les he de confesar que cada vez me interesa menos, porque de verdad me interesa casi nada, ¿no? Esta proliferación de discursos dentro de la filosofía, los grandes autores de moda, ¿no? Zizek, y Derrida, hoy Foucault, cualquiera lo lee y se escriben yo no sé cuántas tesis a nivel por lo menos en Occidente, ¿no? Pobre Foucault, lo que le está pasando es una terrible banalización de su pensamiento, ¿no? Por no hablar de Deleuze también, que me parece, claro, de toda esta gente no hemos hablado, pero también han sido fundamentales. Yo no he escrito nada sobre Deleuze, ni voy a escribir nada sobre Deleuze, pero la lectura de ciertos libros sobre Deleuze también han sido absolutamente fundamentales para mí, ¿no? La banalización también de su obra, ¿no? Es una cosa que me deja absolutamente perplejo, ¿no? Ni la condeno ni nada, es nada más me deja perplejo esa capacidad de banalizar hoy que tiene nuestro mundo. Por eso yo me he refugiado en el siglo XVIII. Ya desde hace muchos años, bueno, soy profesor en la facultad, pero ese no es mi lugar de adscripción. Yo soy investigador en un centro de la UNAM, que se llama Centro de Investigación sobre América del Norte, y ahí, como su nombre lo indica, las temáticas son sobre América del Norte, la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, y yo lo que desde hace 10 años me dedico ahí es a filosofía política, y significó también un cambio importante, digamos, en mi dirección, porque yo ya había trabajado a Bataille, había escrito sobre Bataille, etcétera, etcétera, y lo que empecé a trabajar era un campo completamente nuevo para mí, que fue ciertos autores norteamericanos del siglo XVIII, esto que se llama la generación de los padres fundadores, Jefferson, Madison, Franklin, etcétera. Lo encontré absolutamente apasionante, ese campo, sobre todo la relación, fui encontrando poco a poco la relación que había con la Ilustración francesa. Digamos que esos son mis dos campos que están relacionados, ¿no? Un campo por necesidad, porque para seguir siendo investigador donde soy, tengo que trabajar temas que tengan que ver con Estados Unidos o con Canadá. Y la otra parte que es también un descubrimiento fundamental a nivel literario, filosófico, en fin, en mi vida, fue también desde hace muchísimos años la enciclopedia de Dorothy d'Alembert. Y poco a poco la he ido trabajando. Eso también ya tengo un libro terminado, que como ya también dije, estoy en busca del editor. Pero es un trabajo bastante extenso sobre la enciclopedia y sobre ciertas ideas que me han interesado ahí. También un poco eso lo que he hecho en otros casos, he hecho la traducción de ciertos artículos de la enciclopedia. Es un territorio virgen también
en nuestro idioma, ¿no? Ni en España, ni en América Latina. Es una cosa ni que se trabaja ni que se trabaje. Hay un grupo de Barcelona de académicos que junto con algunos franceses sí tienen, han constituido un grupo de estudio en relación a la enciclopedia, pero bueno, la enciclopedia es como el Quijote, ¿no? Todo el mundo lo cita, pero nadie lo lee. Entonces, refugiarme en el siglo XVIII es una manera de esforzarme por entender nuestro tiempo, pero paradójicamente no desde nuestro tiempo y no desde la literatura filosófica, ¿no? Sociológica o histórica de nuestro tiempo. Mi descubrimiento y mi lectura de Foucault fue tan absolutamente fundamental que después con el tiempo me he dado cuenta por qué esto que he abreviado y que es a lo que me dedico, por qué me dedico a eso. Foucault no me interesó o no me ha interesado mucho en el orden de las ideas, saber entender qué es lo que dice en Las palabras y las cosas, o qué es lo que dice en esta obra o en este artículo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hizo Foucault? A mí desde la primera vez el primer libro que leí fueron Las palabras y las cosas, a mí lo que me dejó boquiabierto, y después Vigilar y castigar, lo que me dejó boquiabierto es la bibliografía de Foucault, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo este señor para encontrar esos libros? Foucault también es un lector de lo inútil. Sí, completamente. El tratado que trata acerca de la depilación del siglo XVI, además de que Foucault, la educación que tuvo por las instituciones en Francia por las que pasa todo filósofo, no son bromas, eso es una cosa que desconocemos en este país, o sea, no son bromas porque son muy duras, ¿no? O sea, es una formación muy sólida en toda la tradición clásica filosófica, etcétera, etcétera. Además, ese señor le dio tiempo para leer una cantidad de cosas tan absolutamente inútiles y tener la inteligencia, la gracia y la creatividad de hilar todo lo que hila a través de ellas, ¿no? Bueno, sí, no tengo reparo de verdad, esto alguna vez ha salido en una conversación con algún amigo, no tengo reparo en decir que yo sí soy un genuino Foucaultiano, ¿no? No porque yo siga los libros de Foucault, es que Foucault también me enseñó esa posibilidad de ir a rescatar en archivos y en cosas olvidadas, es decir, el hecho de haber aprendido que el olvido histórico es ya un síntoma de algo, ¿de acuerdo? Eso es lo que para mí ha sido literalmente una guía, llamémosle espiritual, entre comillas, ¿no? Para decir, ahora me voy a abocar a este tipo de trabajo. Entonces, en el siglo XVIII yo no trabajo a Kant, en el siglo XVIII no trabajo lo que normalmente se trabaja del siglo XVIII. He ido, por ejemplo, a meterme en ese campo, insisto, que es virgen, ¿no? Es el tema de la generación de los ilustrados franceses y de la enciclopedia, ¿no? Hay toneladas en francés escritas sobre la ilustración francesa, no hay toneladas escritas sobre la enciclopedia, y sobre todo, también con esa paciencia a la que ya me he referido, me he puesto a leer, no toda la enciclopedia, pero muchas cosas de la enciclopedia, y sobre todo para esto que les cuento, la selección de artículos que he hecho. La enciclopedia no tiene índice, entonces lo que yo me pasé, esto lo cuento en una pequeña introducción de ese libro, yo me he pasado 16 años trabajando la enciclopedia, y como no tiene índice, yo he revisado las 36.000 páginas de la enciclopedia. Wow. Buscando, porque como no tiene índice, me tuve que peinar cada una de las páginas de cada uno de los 39 tomos de la edición que yo manejé de la enciclopedia, buscando los artículos que a mí me interesaba escoger por su contenido y que sí tienen una relación, ¿no? Es un poemario cuyo título es Humos y dispersos. El poema que voy a leer se titula Cronicón a cañas de moros y cristianos. Para Juan, sólido contrincante. Júbilo al tablero, reverencia de estandartes, saludando la tribuna. Ambas cortes alistan sus huestes divertidas y ordena el pañuelo el inicio de campaña. Primero un paje sin sandalias, le sigue otro más asoma la cabeza y alarga el cuadrado blanco, el rectángulo negro.
Es turno del caballo. Estrena ágil el galope, pero se equivoca. Sus 4 cascos y la brida dejan en la calva reciente del paje propio cerrada hinchazón de huellas declamadas. El rey teme las injurias del califa en monosílabos, y la torre derecha le cede el trono secundario del enroque. Los moros no son negros, lo son porque disfrazan los párpados detrás de las ballestas. Ahora circulan con desgano los manjares, salen y regresan por la ruta del pan que les divierte. Oficioso tenedor del cubierto y de las mesas, arranca el bufón izquierdo cuando siente hambre, después fugándose diagonal a las cocinas. De vuelta en el tablero, su gorro gris navega por las cañas al bravo corpachón de los guerreros. Armaduras y banderolas se pulen con hachazos. En acto de dignidad, la reina sube el guardainfante sin saber que debajo esconde al delfín inexistente. Queja del dolor. Todas las torres se derrumban lentas sobre fortines acuchillados por los hielos. Jaque al rey, jaqueca a la reina. Quien monta guardia se encanta con la luna y amanece ahorcado en los estribos. Toca la derrota, lo inútil agobia al monarca. De nada sirven ya bastones o coronas, ni traviesos cascabeles de bufón sonando a funerales. Mate y mueres, Juan Castellano, mañana te daré la reconquista. Rondas tempranas. Tan tan. ¿Quién es? Un ciego al revés, contento de llamarse Bruma. Majestuosos balcones biselan aire en el discurso de los puentes ebrios de geranios y abedules. Carga el mismo ciego un parque en su... No, perdón, no me equivoqué. ¿Lo repito otra vez? Rondas tempranas. Tan tan. ¿Quién es? Un ciego al revés, contento de llamarse Bruma. Majestuosos balcones biselan aire en el discurso de los puentes ebrios de geranios y abedules. Carga el mismo ciego un parque en su costado, pues no escucha taconear al arlequín que suda plomo o riel de trenes rubios. Temprano, apenas abandonan la litera, las ciudades tienen mal aliento en cada pórtico. Bullicios sin fin detrás de los puestos esquineros, un dúo de fantoches sin pies que van borrachos, ofrece cañones de vidrio, 100 pies en semilla o potros bebedores de sus riendas. Mañana de centauros y paisaje malherido, pita, pita, vuelve a pitar el sereno colosal cerrando el grifo transparente de los sueños. Tan tan, ¿quién toca? Sobre la cabeza del arlequín se sostiene el ameno coloquio de varias grullas que ponen ruinas, aldabas y humareda. Discurre entonces bajo puentes y ventanas un espeso volumen de pájaros con tacto algodonado. Parque y ciego fruncen al unísono las copas, fronda chasqueada, aplaudida, comienza el ancla del reloj y el tic-tac a cada rato. Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Díaz de la Serna, soy escritor y también soy académico. Nos encontramos en mi casa, que vivo en Tlalpan, en la Ciudad de México, y los invito a seguir el programa de Hay Vacantes, que vacantes en el sentido del programa, desafortunadamente cada vez quedan más pocos.